a todos y bienvenidos un día más a la sección de articulistas de nuestro canal de Rumi News. Soy María Fernández Trejo, ganadera y periodista en Rumi, y hoy nos acompaña Braulio de la Calle Campos, director técnico en formulación de rumiantes en Coren Agroindustrial. Bienvenido, Braulio. Muchas gracias, María. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Has Nada. redactado un artículo para Rumi News titulado Nutrición de precisión en vacuno, con lo cual vamos a introducirnos un poco más en tu artículo para nuestra revista. ¿Podrías explicarnos qué es la nutrición de precisión y cuáles son los factores clave a considerar para personalizar las dietas en vacuno? Bueno, antes de nada, encantado de estar aquí con vosotros y colaborar contigo, María. Bueno, la nutrición de precisión, al final, es una cosa que la gente que está en campo y en las fábricas de pienso, yo creo que ya estamos empezando a hacerlo desde hace tiempo. Es decir, al final, todo el sistema nos lleva a ser cada día más precisos por decir una manera, más incisivos en la alimentación de nuestros animales. Se lleva tiempo ya formulando con aminoácidos, se lleva tiempo formulando con programas de formulación dinámicos que al final lo que provocan es, nos llevan a una nutrición de precisión. En pocas palabras, alimentación de precisión es alimentar con eficacia a nuestros animales. ¿Vale? Yo creo que esa es la mejor definición corta y concisa, es decir, alimentar a nuestros animales de manera eficaz, y si hacemos eso, hacemos que los animales estén sanos, tengan bienestar y sean rentables. La formulación que se aplica en la nutrición de Mm. precisión, digamos que no es por cabeza de animal, sino que por lote, quizá por edades. Sí, es decir, en el vacuno de leche, al final los sistemas que se están instaurando, de sistemas de robot y de alimentación personalizada, lo que nos está llegando es alimentar a individuos. ¿Mm? Alimentamos lotes, pero al final alimentamos individuos con un potencial genético determinado, con una capacidad productiva determinada. Entonces, los sistemas de ordeño robotizados lo que nos permiten es formular casi individualmente para animales. Tú formulas para un grupo con un carro parcialmente mezclado, con una alimentación parcial en el carro NIFID, y llevas los animales a otros planos de producción gracias a la nutrición de precisión. Es decir, tú llevas ese animal con ese tipo de características, le exiges o lo llevas a un plano de producción diferente a otro que no puede llegar a ese plano. Y eso es a través de la alimentación de precisión. ¿Cuáles Mm. son los principales objetivos de esta alimentación? Pues yo creo que es un tema de eficacia y de rentabilidad. Es decir, cada animal tiene un grado de eficacia, un grado de eficiencia, un tema de sostenibilidad, un tema de bienestar animal y un tema de rentabilidad económica. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de animales en una explotación que cada uno tiene unas necesidades determinadas en función de su ciclo productivo y de su estado reproductivo, y tenemos que ser conscientes de que un animal tiene un potencial genético determinado y que tenemos que exprimir al máximo ese potencial. Entonces, los sistemas de alimentación de precisión se trata de eso, es decir, nosotros formulamos para una base, formulamos para un lote, y después tenemos animales dentro de ese lote, dentro de esa explotación, dentro de ese lote, que son excepcionales. Y esos animales tienen otras necesidades que no tiene una compañera que está en el mismo lote. ¿Qué modelos se utilizan en la nutrición de precisión para reflejar estos cambios en el sistema de los animales a lo largo del tiempo? Bueno, lo que lo que comentábamos antes al principio, la formulación con aminoácidos, con lisina y con metionina, con aminoácidos esenciales, es alimentación de precisión, Cornell, es decir, de formulación dinámicos que nos llevan que llevan a los animales a un plano y que no solo tienen en cuenta la composición química de los alimentos, sino las velocidades de degradación de esos alimentos en los animales. Eso nos obliga a mantener unas matrices en los programas de alimentación
buenas, de tener analíticas de forrajes con valores dinámicos, nos exige una serie de cosas. Y al final lo que buscamos, una rentabilidad económica. Está claro que todo esto nos tiene que llevar a autorizar a una mayor rentabilidad para la explotación. Claro. Es que como ganaderos al final lo que buscamos también, aparte del bienestar animal, es la Es sostenibilidad la económica. sostenibilidad económica. Está claro Totalmente. que tiene que haber una sostenibilidad económica, tiene que haber una sostenibilidad social y tiene que haber, es decir, la política verde europea nos lo dice muy claro, es decir, sostenibilidad, pero hay tres partes, tres patas. Sostenibilidad social, es decir, si la gente no está en el campo, no hay sostenibilidad económica, bienestar animal y medioambiental, por supuesto. Y es la otra Sí. parte donde la alimentación de nutrición nos ayuda mucho. ¿De qué manera los sistemas robotizados de alimentación y ordeño contribuyen a una nutrición de precisión más efectiva? Mucho, mucho. Y yo por lo menos aquí nosotros lo vemos aquí en Galicia, los sistemas de ordeño robotizados, la cantidad de ellos que están implantando es muy alta. ¿Qué lleva eso? A, a que podemos llevar a individuos a planos de alimentación que antes no podíamos llevarlos. Es decir, genéticamente hay animales que desconocíamos que tenían ese potencial. Es decir, hoy se está seleccionando animales genéticamente por muchas cosas. Está la genómica, yo creo que es algo que tenemos que explorar más todavía y las casas de genética están trabajando en eso y la genómica nos abre una puerta brutal ahí para trabajar en alimentación y tenemos que ser capaces de trasladar eso, de ser capaces de combinar ese potencial genético de los animales con alimentación. Y los sistemas de ordeño robotizados, aparte de llevar esos animales a planos determinados, nos da muchísima información. Tenemos muchísimos datos de ese animal. Velocidades de ordeño, consumo de pienso, litros de leche, calidad, células somáticas. Y tenemos muchos datos en línea, es decir, son automáticos. Es decir, no tenemos que esperar a un informe mensual de control lechero que nos viene, ¿no? Es decir, esos datos todos los días, tú puedes tener todos los datos individuales de los animales y de cómo está ese animal. Y en función a esos datos desarrolláis una dieta. Claro, es decir, puedes ir ajustando. Es decir, no ajustando en línea, pero yo creo que va a llegar ese momento de que vamos a ajustar en red o tal. Es igual que los NIR en línea. Los NIR en línea de las fábricas de pienso que dices, es que formulo, segrego materias primas en función del NIR en línea y mando una fórmula para esos pollos en línea. Eso en vacuno de leche, pues yo creo que va a ir llegando, es decir, imagínate, el carro Unifid analiza el forraje, porque ya lleva incorporado un NIR. Mm, Ese análisis de forraje diariamente te puede llegar a ti. Si tú detectas que ese forraje ha cambiado, tú puedes cambiar directamente la dieta claro. en línea. Es decir, eso es pensar en alto, pero me refiero, eso está ahí. Eso no es algo que diga, no, es que eso, bueno, eso puede pasar. La alimentación en línea. Y el problema es que, o el problema, tenemos muchísimos datos y el gran problema que podemos tener es gestionar y ver todos esos datos al final filtrados siempre por el mismo sitio. Te llegan Mm. carros Unifid, robos de ordeño, fábrica de piensos, análisis de forrajes, análisis de producción de los animales. ¿Cómo gestionas todos esos datos? El problema es gestionar todos esos datos y son datos que no recibes una vez al mes, son datos que recibes si quieres diariamente. Y entonces el problema no, la ventaja es decir, yo puedo tomar decisiones inmediatas y formular en línea y formular de manera precisa y con precisión. Y puedo cambiar la curva del pienso del rol para una vaca determinada, para un individuo determinado, por lo que sea, porque la vaca tiene un potencial genético, porque está enferma, porque está coja. Yo estoy convencido de que vamos a tratar a través de la alimentación, o ya lo hacemos, pero vamos a tratar individuos de cojeras, de cetosis, de problemas específicos a individuos, no a lotes. Increíble, la verdad, el Sí, sí, no, desarrollo no. que puede llegar a tener esto. No, yo a veces hablando con compañeros de monogástricos, en el tema de monogástricos,
la genética, un pollo es una máquina genética, es decir, la genética de los pollos, aparte de que tiene un ciclo tan pequeño, es brutal. La genómica de las vacas no nos damos cuenta realmente del potencial que tenemos ahí. Es decir, se puede seleccionar animales por eficacia, por la producción de metano que tiene ese animal. Es decir, Mm. la genómica y la genética nos ha abierto una puerta ahí que tenemos que explorar y que ver hasta dónde nos lleva. Por ejemplo, para vacuno lechero será mucho más sencillo que para el cebadero o el vacuno no extensivo, que Sí, es está mucho claro. más complicado. En vacuno en Mm, cebo, ya cebando, ¿qué datos podríamos fijarnos? Quizá en desarrollo, en peso, mm. porque eso ya sería a la canal incluso, ¿no? Sí, sí, no, al final el tema del vacuno de carne es que los individuos no son iguales. Cada individuo tiene, nos encontramos individuos muy diferentes dentro de un cebadero porque lo son y porque tienen que ser. Es decir, la industria al final le gustaría tener terneros como pollos o como tornillos, todos iguales, pero eso es imposible. Entonces al final lo que tenemos que ver en tema de terneros es ver muy bien podemos tener datos de consumo de pienso, consumo de agua, consumo de forraje y peso de animal. Entonces, esos datos, hoy en día hay sistemas ya que te permiten, sistemas de gestión de cebaderos que te permiten tener todos esos datos y ver la evolución de los datos e ir tomando decisiones sobre ese lote de animales. Si un lote de animales crece más o crece menos, y en función de eso tomar decisiones para el lote, no para los individuos. Pero ver individuos, pero, hombre, ahí la genética tiene mucho que ver también, y las razas. Y eso después Y llevarlo, integrar los datos del matadero, de clasificación de la canal, estado de engrasamiento y todo eso, para tomar decisiones. digamos que entonces la selección genómica y el genotipado tienen un peso enorme en todo Mm, el tema de la alimentación de precisión y sobre todo la mejora genética del vacuno, ¿no? sí, ¿Cómo puede afectar tú, la nutrición a esa mejora genética? tú piensas que la genómica y la genética, es decir, te están diciendo, este animal lleva inscrito en sus genes que puede producir este plano de esta leche, Mm. pero tú tienes que alimentar esos genes. Es decir, tienes que ir a buscar el potencial que te está diciendo que puede expresar. ¿Qué pasa? Después esos genes, ese animal lo metes en un ambiente no idóneo, no va a poder expresar todo su potencial. En un ambiente no idóneo y no lo alimentas bien, no va a poder expresar todo ese potencial. Entonces, ese animal tienes que situarlo en un ambiente perfecto y tienes que alimentarlo casi individualmente para poder llegar a todo el potencial que puede tener ese animal. Al final, yo pongo siempre el caso de un pollo. Un pollo, sabes que genéticamente tienes individuos que son exactamente iguales, pero exactamente iguales, y que casi todos se comportan de la misma manera. Entonces tú ahí Mm. no alimentas individuos, alimentas un bando. Aquí, la vaca 5 y la 8, cada una tiene un potencial genético diferente y podemos alimentarla diferente. Entonces, eso en los sistemas de robot, de robot y de alimentación personalizada, donde tú puedes llevar esa vaca al máximo potencial. Hoy pasa en vacuno de carne. Hoy se están utilizando semen sexado de Mm. Angus o de cualquier raza para que todos los individuos después sean lo más parecidos posibles, para que no Ah, haya. Entonces, bueno, me refiero, yo creo que es brutal la capacidad que tenemos hoy o que podemos llegar a tener con el tema de la genómica. Y ahí es donde las grandes casas de genética están trabajando y hablas con ellos y te están diciendo que, bueno, temas de inteligencia artificial, están aplicando temas de inteligencia artificial que no nos damos cuenta todavía todo ese potencial y todos esos datos que vamos a tener ahí. sí, al final la inteligencia artificial ha llegado hasta nuestros sectores, que ya están todos Sí, 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 claros. no, 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 no. Yo el viernes pasado estábamos en una formación sobre inteligencia artificial y te echas la mano a la cabeza de lo que es y lo que puede llegar a hacer. Pero bueno, Potencial. Mm.
Sí, sí, totalmente. hay que aprovecharlo, me refiero. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero hay que saber aprovecharlo y ver dónde nos puede ayudar. ¿Qué impacto tiene esta nutrición de precisión en la reducción de costes de producción y en el aumento de la rentabilidad de nuestras explotaciones? Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver. Es decir, si Mm, nosotros somos capaces de sacar el máximo potencial a nuestros animales, los costes de alimentación van a ser menores y los costes y la eficacia va a ser mayor. Es decir, lo que necesitamos es ser más eficaces y más eficientes. Y eso repercute siempre en un tema económico hacia la explotación. Es decir, puedes mirar la eficacia proteica, visto desde el punto de vista que necesites. Necesitamos animales que transformen y que sean eficaces y que transformen en rentabilidad económica. Y después hay una cosa, es decir, en cada momento hay animales que tienen ese punto de no retorno es decir, un animal deja de ser eficaz, y entonces tenemos que cada granja, cada explotación, dependiendo de su manejo, de sus instalaciones, de los forrajes y demás aspectos, hay animales que tienen un punto que tienen que salir de la granja. mm, Eso es así. Sí, sí. Para finalizar, ¿cómo ayudaría la nutrición de precisión a minimizar el impacto medioambiental de nuestras explotaciones? Así comentabas que puede incluso disminuir el metano Mm. y Sí, todos los sí. gases que formulan las vacas al final hacer la rumia. Está claro, es decir, formular con alimentación de precisión, con aminoácidos, nos permite bajar el nitrógeno, es decir, aportar menos proteína, es decir, formular con dietas más. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué es más eficaz? ¿O más contaminante o menos contaminante? ¿Un animal que produce 5.000 litros o un animal que produce 15.000? Yo creo que el animal que produce 15.000 litros de leche es el que es más eficaz, más eficiente y es el menos contaminante por litro de leche, por unidad de productiva, que es lo que hay que mirar. Entonces, nos permite bajar proteína, incorporar proteína, nos permite reducir la producción de metano. Hoy se está seleccionando o se mete la eficacia en producción de metano por individuos. Es decir, la genómica te permite seleccionar animales por la eficacia por la producción de metano. Entonces, al final, lo que buscamos son animales eficaces y eficientes, y el metano es un buen medidor de la eficacia de un animal, de la capacidad que tiene de transformar alimento en leche, en carne o en huevos o en lo que sea. Y alimentación de precisión es la clave para una rentabilidad y para una sostenibilidad económica y medioambiental de una explotación. Al, No podemos tener dudas sobre eso. al final el ganadero ahorra y tiene más producción a Sí, menos sí. costes. Ujú. Tenemos que buscar Es es la vital. renta. Sí, sí. La rentabilidad de cada explotación tiene su equilibrio, su punto de rentabilidad, y eso va variando a lo largo del tiempo o del año. Entonces, lo que tenemos que conseguir es ser nosotros eficaces y ver dónde está la rentabilidad de cada explotación. Y después, hoy vas a explotaciones modernas que tienen robots de ordeño, sistemas de ordeño robotizado, alimentación robotizada, es decir, carros Unifiz autopropulsados, es decir, hoy es una barbaridad. Es decir, todo eso, el problema es gestionar todos esos datos y verlos todos por el mismo filtro para poder tomar decisiones. Sí, totalmente cierto. Al final nosotros ya nos movemos por datos Mm. y la ganadería son datos. Son datos, está claro. Y sí, y ser rentable y ser sostenible medioambientalmente, todos son datos. Así que muchísimas gracias, Braulio, por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, Invito nada, a todos nuestros oyentes a que lean tu artículo precisión y nutrición en vacuno que has hecho para nuestra web. Y muchísimas gracias por acompañarnos nada, hoy. pues un placer, María, encantado y encantado de estar este ratito contigo y solo ayudar un poco a aclarar un poco lo que es la alimentación de precisión y hacia dónde vamos. Vale. Pues encantado de estar con vosotros, María. Muchas gracias, Braulio.